Santiago capítulo número 5 versículo 13. Santiago está atrás de Primera de Pedro. Gloria a Jesús. Leemos la palabra de Dios de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Padre, te damos gracias. Gracias te damos en esta oportunidad, por esta palabra la cual hemos tomado de tus sagradas escrituras. Mas te ruego, Padre Celestial, una vez más, que no sea yo el que va a hablar esta palabra, sino que seas tú trayéndonos, Padre, este mensaje desde lo más infinito del cielo, oh Dios, y nos envíes tu palabra y la pongas en mis labios, oh Jehová, Dios de los ejércitos, para que esta palabra lleve a cabo su propósito en cada vida y en cada corazón, oh Dios. Tanto en mis hermanos que están presentes como aquellos que nos escuchan a través del sonido, Padre, aquellos hermanos que a través de la pantalla de su móvil también esperan tu palabra, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús, habla, Padre bendito. A tu nombre sea la gloria, no a nosotros, sino a tu nombre sea siempre toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Jesús. El Señor tiene una palabra siempre para nosotros, hermanos. Y Él nos habla a través del libro de Santiago, a través del apóstol. Y nos dice en su palabra: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando nosotros estamos afligidos? ¿Será que oramos? Buscar a Dios en medio de la aflicción no es fácil, hermanos. Buscar a Dios en medio de la situación difícil no es fácil. Pero el mejor consejo que nos da el Señor a través de su palabra dice: ¿está alguno afligido? Haga oración. ¿Y por qué? Porque a través de la oración nosotros vamos a obtener una respuesta, hermanos. Porque a través de la oración el Señor nos va a responder, amados hermanos. A través de la oración vamos a obtener la victoria. A través de la oración vamos a ver la gloria de Dios obrando a favor de nuestras vidas. Es por eso que el Señor dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Pero también nos dice: ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. El problema es que hay cristianos que es tanto su gozo que se les olvida cantar alabanzas. Que tanto es su gozo que en la casa, en vez de cantar alabanzas, están cantando rancheras. Pero no crea que cristianas, a veces las de Chente se echan. Hermanos, porque es tanto su gozo que se les olvida que la alabanza debe
de ser para nuestro Dios. Que la alabanza tiene que ser siempre para Dios, donde quiera que estemos. Donde quiera que estemos, si estamos gozosos, la alabanza debe de ser siempre para nuestro Dios. No importa dónde nos encontremos, si estamos alegres, cantemos alabanzas. Es por eso dice la palabra, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Pero algunos cristianos, máximo algunas señoritas, a veces están contentas, están alegres, pero hay veces, hermanos, hay señoritas que a veces están alegres, pero ¿usted por qué cree que están alegres? Porque se van a ver con el novio. Igual les pasa a los jóvenes que están alegres porque se van a ver con la novia. Y como se van a ver con el novio y con la novia, se olvidan de cantarle a Dios. Empiezan a dedicarle canciones mundanas a la señorita que es cristiana. Y al joven que es cristiano también empiezan a dedicar canciones mundanas. Entonces, amados hermanos, muchas veces hacemos las cosas incorrectas y no como la palabra de Dios nos dice que las hagamos. Porque en su palabra dice el Señor, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno entre vosotros? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Pero dice, hermano, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Acá es donde muchos cristianos muchas veces se confunden y dicen, pero ¿a quién voy a llamar si en la iglesia no hay viejitos? ¿A quién voy a llamar si yo no miro que hayan canosos en la iglesia? Es que la palabra de Dios no se refiere a ese tipo de ancianidad, sino cuando dice llame a los ancianos de la iglesia, se refiere a aquellos que han madurado en su vida espiritual. Aquellos que ya no se echan para atrás por cualquier problema, por cualquier cosa, hermanos. Aquellos que han aprendido a soportarlo todo. Aquellos que han aprendido que en medio de la lucha, en medio de la aflicción, hay una respuesta de parte de Dios que nos da siempre la victoria, que nos saca siempre adelante y que nos levanta, amados hermanos, para su gloria y para su honra, y que hemos visto siempre la mano de Dios obrando en favor nuestro. A esos ancianos se refiere la palabra, hermanos. Aquellos cristianos que permanecen, que perseveran, que se mantienen firmes, que en medio de tanta situación dura que les ha llegado, aún se mantienen buscando a Dios. Tal como le pasó a Job, hermanos. Que a Job le sucedieron muchas cosas, pero Job, amados hermanos, no se echó para atrás. Él siguió confiando en Dios, amados hermanos, porque aunque nos pasen tantas cosas, nuestra fe y nuestra confianza debe de mantenerse viva, que el Señor nos va a levantar, que el Señor nos va a rescatar, que el Señor va a hacer una obra en favor nuestro y que la victoria la tenemos ganada, hermanos. Aleluya. Son los ancianos de la iglesia, los que han madurado espiritualmente a base de experiencias del sufrimiento, hermanos. ¿Está alguno enfermo? Que entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Pero ¿sabe cuál es el problema, hermanos? Que muchas veces el miembro se ausenta de la iglesia y se enferma y ni siquiera puede llamar, hermanos. Ni siquiera puede hacer una pequeña llamada para decir, hermano,
venir a orar por mí. No lo hacen. Al contrario, se empiezan a poner a criticar, hermanos. Empiezan a criticar y a decir: el hermano no ha venido a verme, el hermano, la hermana no han venido a verme, por gusto soy miembro, por gusto soy miembra, por gusto, y empiezan a criticar y a murmurar, hermanos, y no se dan cuenta que están ofendiendo a Dios, porque la palabra de Dios no indica que se haga eso. La palabra de Dios indica: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Pero si no están los ancianos, pues llame al pastor, a la pastora, pues, para que oren por él. Pero muchas veces, hermanos, se hacen las cosas esperando que el pastor sea un adivino, hermanos. Cuando la palabra de Dios nos enseña cómo se deben de hacer las cosas. Hay un hermano, hermanos, que dice, y es predicador, hermanos, es evangelista. Dice: yo tengo 7 años de no congregarme porque me enfermé yo, se enfermó mi esposa y mis hijos, y el pastor nunca nos fue a visitar ni fue a orar por nosotros. Nos enfermamos y él no preguntó por nosotros. Pero la Biblia no dice eso. El enfermo es el que tiene que llamar, hermanos. Amén. Porque el enfermo, amados hermanos, cuando está enfermo, ¿a quién llama? A los bomberos, dice. Está enfermo, ¿a quién llama? Al doctor, dice. Y de último dice: bueno, como no nos curamos, mejor llamemos al pastor. Ya de último. Ya de último, hermanos, cuando vemos que las cosas no salen, dice: bueno, mejor llamemos al pastor. ¿Y por qué al bombero sí lo llamamos? Y el bombero no anda buscando a los enfermos. El bombero no los anda buscando, a él es al que lo llaman. El doctor no anda buscando a los enfermos, a él es al que lo busca. Y entonces, ¿por qué muchas veces hacemos las cosas incorrectas en vez de hacer lo que la palabra nos enseña, lo que la Biblia dice? Empezamos a criticar y murmurar del pastor. No es que yo me enfermé y ni siquiera vinieron a verme. No dio ni una llamadita. Ni una llamadita. Y la palabra dice: ¿está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Acá no es de que el aceite es el que va a sanar, sino que el aceite es simbolismo de la unción del Espíritu Santo. Pero eso es lo que el Señor utiliza para hacer su obra. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Se lo decía, hermanos, que este evangelista anda predicando de iglesia en iglesia, hermanos, y dice que tiene 7 años de no congregarse. Entonces, ¿cómo puede predicar así? ¿Y por qué dejó de ir? Porque el pastor no fue a orar cuando él se enfermó, dice. Pero ni siquiera él avisó que estaba enfermo. ¿Por qué no avisó que estaba enfermo? Máximo cuando es una congregación más grande, hermanos, de una infinidad de miembros. Pero, amados hermanos, hay veces queremos hacer las cosas a nuestra voluntad, a nuestra manera de pensar, pero no hacemos las cosas conforme la Biblia nos indica. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo.
Y la oración de fe, dice. Pero la oración de fe no quiere decir que tiene que estar dudando. La oración de fe es de que tiene que pensar, hermano, cuando vengan a orar los hermanos, yo sé que Dios me va a sanar. Pero si voy a decir, voy a llamar a los hermanos a ver si Dios me sana, entonces mejor que no llame, mejor que llame a los bomberos y que se lo lleven al hospital y ahí asunto arreglado. Es que si no tiene fe, ¿para qué va a llamar también? Porque muchos llaman y dicen, bueno, es que saber si Dios me va a sanar, saber si Dios va a usar al hermano, saber si Dios va a usar a la hermana. Entonces, si no hay fe, hermanos, ¿para qué vamos a actuar de esa manera? Porque la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la oración de fe salvará al enfermo. La oración de fe salvará al enfermo. Quiere decir que con fe esa enfermedad se tiene que ir en el nombre de Jesús. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, dice. Ahí no dice, hermanos, que el Señor lo va a dejar tirado. No, que si tiene fe el Señor lo levantará. Que si tiene fe lo va a levantar el Señor, no los hermanos, no los ancianos de la iglesia, no el que fue a orar por él. Lo importante acá es la fe que él tiene que tener en Dios. Que es el Señor quien lo va a levantar, no el pastor, no los hermanos. Nosotros solamente somos vasos en las manos de Dios. Amén. Bendito Dios. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecado le serán perdonados. Dense cuenta, hermanos, que cuando se actúa con fe aún se alcanza la misericordia de Dios, que en medio de la oración de fe por la sanidad también se alcanza el perdón de pecados. Porque así dice la palabra. Amén. Y esto no lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia, lo estamos leyendo. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido el pecado le serán perdonados. Lo importante acá es la fe que tiene que poner en el Señor, la fe que tiene que poner en Dios de que va a ser sanado. Aleluya. Pero hay que actuar conforme dice la palabra. Dice el versículo 16, confesad nuestras ofensas unos a otros. Porque muchas veces, hermanos, nos ofendemos. Con alguna palabra nos ofendemos y a veces pues no lo decimos. Lo guardamos, lo atesoramos. Y eso nos hace daño, hermanos, internamente, porque no nos deja crecer espiritualmente. Cuando guardamos alguna ofensa dentro de nuestro corazón y no lo sacamos, pues eso no nos deja crecer, nos mantiene siempre bajos espiritualmente. Porque no podemos desarrollarnos en libertad, amados hermanos, de poder orar y de poder clamar al Señor, sino que son artimañas que muchas veces usa el diablo para tenernos encadenados y aprisionados, hermanos. Pero el secreto en vivir una vida en libertad, una vida con paz, amados hermanos, es que tenemos, dice la palabra, confesados nuestras ofensas unos a otros. ¿Qué quiere decir eso? Que si alguien dijo algo, tú tienes que decir, hermano, es que yo me sentí mal cuando usted dijo esto. Entonces, porque a veces decimos cosas que no nos damos cuenta que podemos lastimar. Pero aquella persona, si dijo algo, pues va a recapacitar y dice, bueno, mi hermana, perdóneme, no pensé que le iba a ofender, no fue mi intención, perdóneme. Entonces eso nos mantiene sanos espiritualmente. Eso nos mantiene sanos y no le damos oportunidad al diablo de que nos mantenga, amados hermanos, bajos en nuestra vida espiritual. Confesad nuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Orar unos por otros quiere decir, hermanos, que yo oro por ti y tú oras por mí.
Porque a veces decimos, hermanos, ¿será que puede orar por mí? ¿Será que puede orar por mí? Hermanos, pero también tú tienes que orar por mí. Porque la Biblia así nos enseña. ¿Por qué? Porque el enemigo nos ataca a todos, hermanos, y todos necesitamos de la oración unos con otros. Todos necesitamos, hermanos, de la oración, de la intercesión de unos por otros. Confesamos nuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Si cuando hacemos las cosas correctamente conforme la palabra de Dios, amados hermanos, dice, amados hermanos, que la oración eficaz del justo puede mucho. Tiene poder. La Biblia dice en el versículo 17, dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Y por qué dice que Elías era un hombre que tenía pasiones semejantes a las nuestras? Eso quiere decir que Elías también era humano como nosotros, con debilidades. Elías también muchas veces se sintió débil. Muchas veces se sintió, amados hermanos, perseguido por el enemigo. Muchas veces tuvo temor de que lo fueran a matar. Porque Elías, amados hermanos, también era humano. Pero aunque él tenía también debilidades, él tenía esa fe, esa confianza en poderle orar a Dios con libertad y con la fe y la seguridad que lo que se pide a Dios, Dios responde, hermanos. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero dice, y oró fervientemente. Y oró fervientemente. Quiere decir, hermanos, que Elías oró con aquella seguridad, con aquella certeza de que Dios no le iba a fallar. Elías tenía esa confianza. Bueno, es que si yo oro, Dios me responde. Y es que Dios, hermanos, nos va dando experiencias. ¿Y cuántas veces nos ha respondido, hermanos? ¿Cuántas veces nos ha respondido? Y Elías tenía esa confianza que Dios nunca lo iba a defraudar. Y dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Mire cuántos años no llovió. 3 años y medio no llovió. Y le tocó padecer duro, hermanos. 3 años, 6 meses. Son 3 años y medio. Le tocó padecer duro a la gente. Porque, ¿y qué hacían para sembrar? El que sembraba milpa no le iba a dar nada, porque se le iba a secar todo, y solo puro sol y sol. Nosotros acá nos afligimos con el verano, hermanos, que apenas son 6 meses de verano. Y eso que no es completo, porque en el verano hay unos meses que traen frío. Y si fueran los 6 meses de sequía, en puro sol, nos morimos, hermanos, de hambre. Porque se pondría todo tan caro. Porque cuando no hay cosechas, todo se va para arriba, todo se eleva en precios, hermanos. Y acá dice que 3 años y medio no llovió. Y entonces, ¿qué había de cultivo? Nada, pura sequía. Pero dice el versículo 18, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Miren, 3 años y medio después volvió a orar Elías. Bueno, yo creo que estuvo suficiente, ya sufrió esta gente. Ahora pues vamos a orar para que ya empiecen a cosechar y ya hayan elotes. Y ya que hayan ayotes, que hayan tomates, que hayan cebollas, que hayan de todo. Porque ya la gente estaba, tal vez hasta se pusieron secos todos, flacuchones, todos esqueletudos, por no comer.
La Biblia no nos dice eso, pero imagínense 3 años de sequía, era duro. Era duro, hermanos. Pero el versículo 18 dice, y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Tus amados hermanos, lo que el Señor nos pide es que oremos con fe y tengamos fe, porque el Señor va a responder a través de la oración. Pero mire, hermanos, a los cultos de oración es a los que menos llega la gente. A los cultos de oración es a los donde llega menos gente, hermanos. A las iglesias, a las congregaciones. ¿Saber por qué no les gusta orar, hermanos? Pero si se quieren ir para el cielo, ¿verdad? Porque si ustedes preguntan si se quieren salvar, claro que se quieren salvar, no se quieren perder. Pero piensan que las cosas son así de facilito y no, hay que esforzarse, hay que luchar. Porque el Señor nos mandó, hermanos, a que nos tenemos que esforzar y perseverar. Pero es lo que la iglesia hoy en día no quiere hacer, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Padre, te damos gracias por esta palabra la cual nos has dado en esta oportunidad. Gracias te damos porque tú nos hablas de una y de 1000 maneras, oh Dios. Gracias porque tú tienes formas de hablarnos. Gracias por esta palabra. Bendice a tus hijos que se hicieron presentes, a nuestras hermanas. Los que no vinieron, tú sabes el motivo por el cual no han venido, pero en tus manos están, Señor. Haz tu obra, Padre, en ellos, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre bendito. Gracias, Cordero de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por esta palabra. Amén, Señor, y amén. Bendito sea el nombre, Señor. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos, a Dios por ese privilegio que nos dio al haber estado en su casa de oración, amados hermanos. Pero si usted trajo su ofrenda, pues la deposita. Al terminar la oración, hermanos, puede depositarla acá al frente, ya que es parte del servicio. Bendito sea el nombre, Señor. Si usted trajo su ofrenda, si no, pues no se preocupe. Gloria al Señor, Dios sabe y conoce la necesidad de sus hijos. Pero oramos, hermanos, y vamos a irnos a descansar. Invitados para el día miércoles, para que una vez más estemos en este lugar ya con cantos de gozo y alegres y nos metamos en la presencia del Señor. Así que sigamos adelante, que la orden del Señor. Padre, te damos gracias. En esta noche queremos agradecerte el privilegio que nos diste al haber estado acá en tu casa de oración. Gracias porque nos diste el privilegio de clamar por las necesidades, de interceder por tus hijos, por tus hijas. Gracias por lo que has hecho y lo que seguirás haciendo, Dios mío. Gracias te damos, Cordero de Dios, porque tuyo es el poder, tuyo la gloria, tuyo la honra y la alabanza. Gracias, Padre bendito. Ayúdanos a continuar adelante. Esta obra está en tus manos. Te pedimos que seas tú dirigiendo nuestros pasos, dirigiéndonos, Padre, conforme a tu propósito, conforme tú quieres, Padre bendito, y que tu obra se haga, Padre, conforme a tu voluntad en este lugar. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre celestial. En tus manos ponemos nuestras necesidades. Tú sabes, Dios mío, y las conoces muy bien, pero en tus manos están, Dios mío. En el nombre de Jesús, gracias, Padre bendito. Nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia. Lleva con paz y bendición a tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios me les bendiga, amados hermanos, que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo reine en sus corazones. Amén.